Vamos a hablar sobre este tema que no ha quedado para nada claro, el de la incursión de una lancha procedente de Florida en aguas territoriales cubanas, donde de acuerdo con el gobierno de Cuba, pues esta lancha no se quiso detener, fue atacada, hay personas muertas, hay personas heridas, dice La Habana que el propósito era realizar un acto terrorista, pero ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Lo vamos a platicar con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, con quien platicamos todos los viernes aquí en la primera emisión. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto saludarte. Hola Pascal, gusto saludarte. Pascal, bueno, el incidente en sí sigue siendo un misterio, pero hay un dato muy interesante que creo yo tendría que ser analizado un poco más en detalle porque es muy, pero muy significativo. Como tú decías, el gobierno cubano dice que esta lancha, trayendo presuntos terroristas de Miami, se acercó a las costas cubanas, disparó contra la Guardia Costera y habrían muerto cuatro de los que venían en esa lancha y las tropas cubanas hirieron a otros seis. Pero, como decía recién, sí es un misterio porque el gobierno cubano dio una lista de los cuatro muertos entre los presuntos invasores y después resultó que uno de los cuatro estaba vivito y coleando en su casa en Miami. O sea, nunca se había subido a la lancha. Y no está claro tampoco si, como dice el gobierno cubano, querían llevar a cabo un acto terrorista o qué estaban haciendo. Incluso hubo especulaciones de que quizás era gente que, como en otras ocasiones anteriores, en otras crisis humanitarias en Cuba, querían sacar a sus familias de Cuba. Pero, Pascal, a mí lo que más me llama la atención es la respuesta del gobierno de Trump, porque fue una respuesta asombrosamente cauta, serena, comparada con las anteriores posturas de Trump frente a Cuba, a pesar de que uno de los muertos, según el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, era un ciudadano americano, un cubano que se había hecho ciudadano americano. Y a pesar de eso, en lugar de arremeter con una andanada de amenazas, de invasión militar y de insultos contra el régimen, la dictadura cubana, el gobierno de Trump está tratando esto como con guantes de seda. Han dicho que están hablando con las autoridades cubanas, tratando de esclarecer qué pasó. Eh, Al mismo tiempo, se sabe, el Miami Herald informó estos días que hubo un encuentro entre el funcionarios del secretario de Estado Marco Rubio con el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro. Eh, o sea, están hablando con el régimen cubano y lo que hay en el fondo, Pascal, creo yo, es que especialmente después de lo que está pasando en Venezuela, Trump le tiene mucho miedo, no quiere un vacío de poder repentino en La Habana, por miedo a que eso desencadene una, entre otras O sea, cosas, nuevamente la estrategia una ola. Venezuela, digamos. Sí, Ujú. porque tiene miedo de que haya una oleada de refugiados cubanos, como pasó en el Mariel en 1980, o después a mediados de los años 90, y ahora están haciendo lo mismo, o pareciera ser por lo menos, Pascal, que esté tratando de hacer con Cuba lo mismo que hicieron con Venezuela, que es una transición gradual que empiece por las reformas económicas y dejar las reformas políticas y las elecciones libres para un futuro indeterminado. Parecía ser que ahora esa es la estrategia del gobierno de Trump, que es muy, pero muy diferente Ujú. a la postura, por lo menos pública, que venía teniendo hasta ahora. Ahora, Y eso, sí, nada más preguntarte si, ¿qué se sabe? Porque nos dices hay la posibilidad de que sea gente que haya querido ir como la Organización de Hermanos al Rescate a traer a sus familiares de Cuba, pero el gobierno cubano dice que estaban armados, en fin, está lo más muy... probable, Pascal, lo más probable, Pascal, por ahora, Ajá. es que el primer escenario sea el más plausible. O sea, que realmente eran activistas, por lo que sabemos, algunos de los que estaban ahí, por lo menos, eran activistas pro democracia en Cuba. Ujú. O sea, no eran desconocidos. Algunos habían estado en las radios cubanas en Miami, abogando por un cambio en Cuba. Eh,
hasta, a menos que tengamos una versión concreta en sentido contrario, Pascal, creo que hay que asumir de que era gente que estaba intentando algo en Cuba contra la dictadura cubana. Ujú. La pregunta adicional que yo me hago, Pascal, es si esto abre las puertas para que México pudiera, por ejemplo, tratar de actuar de mediador entre Estados Unidos y Cuba. Porque si la estrategia de Trump ahora es una transición gradual, empezando por una apertura económica, lo que implicaría ayuda humanitaria para evitar una catástrofe humanitaria en Cuba. Trump ya está hablando de venderle petróleo venezolano al sector privado en Cuba, lo están hablando abiertamente. Bueno, eso hubiera sido impensable hace 2 o 3 años o en el primer gobierno de Trump, pero ahora, ante la gravedad de la crisis en Cuba, Ujú. que según me dicen muchos analistas y muchos cubanos que tienen familia en Cuba, es la peor crisis de Cuba desde 1959. Trump obviamente está abierto a ayuda humanitaria para evitar esa oleada de refugiados que teme si explota la situación en Cuba. Y ahí me pregunto, Pascal, si México no podría jugar un rol de mediador. Así como están las cosas, eh, no estoy muy seguro porque la presidenta Sheinbaum ha expresado mucho amor por Cuba, o por la dictadura cubana, pero no ha equilibrado eso con manifestaciones públicas, por lo menos, de preocupación por la falta de democracia o por las violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso haría un poco difícil, pero yo no descarto que México pudiera jugar un rol en las próximas semanas en la resolución del tema de Cuba. Y sientes, tengo unos segundos nada más, pero sientes que Estados Unidos y Cuba verían bien esa intermediación mexicana. Yo creo que Estados Unidos, Trump quiere, a diferencia de su postura anterior, evitar a toda costa una transición violenta y anárquica en Cuba. Ujú. Y como tú decías recién, están viendo lo que han hecho en Venezuela. Yo creo que están buscando una Delcy Rodríguez, Sí. algún personaje dentro de la dictadura cubana que esté abierto a las reformas económicas Ujú. para hacer una transición gradual que empiece por lo económico y siga después en un futuro a determinarse en lo político. Pues muy bien, Andrés, estaremos atentos a ello. Te agradezco mucho. Un abrazo, buen fin de semana. Lo mismo, Pascal, buen fin de semana. Gracias. Ahí está Andrés Oppenheimer. Son